bienvenidos a otro episodio más de Panorama Humanístico, un espacio dedicado a difundir la labor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. En esta ocasión nos acompaña el profesor, investigador y reconocido actor político y social, el profesor José Clemente Lazo, quien abordará la temática de las nuevas humanidades y ciencias sociales. Profesor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Edgardo. Gracias por hacerme partícipe de este prestigioso programa. Para iniciar, comprendemos que las humanidades y las ciencias sociales tienen como objeto de estudio, por así decirlo, la condición humana, el ser humano y la sociedad. Este título sugerente, las nuevas humanidades, nos indican que algo está pasando en la actualidad. En principio, por ejemplo, el ser humano y la tecnología. ¿Qué hay de nuevo hoy o qué implica esa interacción del ser humano con las nuevas tecnologías que están? Bueno, yo creo que para hacer docencia podríamos iniciar estipulando las diferencias entre humanidades y ciencias sociales como tal. La humanidad es una herencia histórica que el ser humano ha desarrollado en diferentes etapas de la humanidad y que permite identificarnos como lo que son, humanos. El desarrollo del arte, literatura, poesía, música, nuestras formas de interacción, nuestros valores, normas, tradiciones y costumbres, son elementos que nos hacen humanos como tal. Y las humanidades y las disciplinas de las humanidades como tal nos permiten precisamente la reafirmación del ser humano en sí mismo como tal. Por otro lado, las ciencias sociales son un conjunto de ciencias como tal, que tratan de explicar esa interacción humana, ese comportamiento de los seres humanos en sociedad. Tenemos diferentes tipos de ciencias. Tenemos la antropología, la sociología, la economía, la psicología, la geografía, la historia, las ciencias políticas, que son estas disciplinas científicas que expresan o explicación a objetos de estudios particulares dentro de la dinámica del desarrollo humano. La Facultad de Humanidades tiene la ventaja de que concentra ambos ejes centrales para esto, y la diversidad académica que se da dentro de la Facultad de Humanidades es sumamente rica, en tanto, como hemos dicho, las ciencias sociales y las humanidades se entremezclan por esa interacción que tienen y esa reafirmación humana común. Yo creo que a veces hemos definido para dar docencia, pero hoy en el escenario mundial como tal, en donde tenemos una influencia sumamente importante de visiones políticas dentro del marco del sistema capitalista, las humanidades y las ciencias sociales se ven amenazadas. Se ven amenazadas, ¿por qué? Porque no entran a la dinámica o a la lógica propia o la racionalidad propia del sistema capitalista y de los elementos del mercado como ente de intercambio como tal. En pocas palabras, nosotros podemos decir, carreras como la filosofía, un elemento sumamente importante que le permite a los individuos la capacidad de pensarse a sí mismo, pensar el sentido de la vida y pensar en la comunidad en su conjunto. La pregunta es, en la dinámica capitalista de mercado, ¿en dónde entra la filosofía como tal si todo el mercado lo que lo vuelve mercancía? Entonces, aquí nosotros debemos tener claro la defensa total de elementos que nos vuelven humanos, porque en la medida en que nosotros veamos que el mercado es el centro que regula el ejercicio de las humanidades y las ciencias sociales, entendiéndose no como una mercancía que se intercambia, entonces no tiene cabida en una sociedad de mercado. Pero es necesaria para una sociedad, es necesaria para mantener ese pensamiento crítico, esa humanidad propia entre los individuos, por supuesto que sí. Y esta es una discusión que a veces no se hace. Hubo una periodista por ahí famosa dijo que un día dijo que enseñaba mucha poesía en secundaria y la poesía era algo que no servía para nada en la vida. O sea, este tipo de aseveraciones y construcciones en grupos particulares que creen que el elemento fundamental es el intercambio comercial solamente y no existe más nada en la sociedad, tenemos un problema, porque entonces entramos al fenómeno de deshumanización de la sociedad, en donde ya el valor humano, el intercambio humano, un conjunto de valores que sostienen a una sociedad en una convivencia pacífica, van desapareciendo porque solamente sirve lo que se intercambia en el mercado.
Que quisiera hacer énfasis allí en eso último, algunos ejemplos si actualmente se ha alejado de esa parte humana de quizás actividades rutinarias, de profesiones, en el ámbito educativo. ¿Tiene algunos ejemplos que podría compartir con la audiencia? De la deshumanización de la sociedad. Sí, sí, No, por supuesto, si tú ves el análisis, nuestra actual ministra de Educación en su mandato anterior entró a una reforma educativa importante. Y ella decía que la reforma educativa lo que hacía era ajustar el sistema educativo a las exigencias del mercado. ¿Qué trajo como consecuencia? Acaba con historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, restale horas de filosofía a los muchachos. O sea, no es importante que el chico empiece a pensar o pensar críticamente, ¿no? Aumentale horas en ventas, aumentale horas en informática, que no está mal. Porque si nosotros analizamos el perfil, o sea, tenemos que discutir el perfil del panameño que queremos como tal. Entonces, pero no puede ser, como decía Herbert Marcuse en un libro hace mucho tiempo que se llama El hombre unidimensional, crear a un individuo en una sola dimensión, en la dimensión del mercado. claro. Entonces, veamos a un ser humano, un perfil con dos dimensiones. Por supuesto que debe haber una dimensión productiva que le permita resolver lo material y subsistir, pero tiene que existir una dimensión humana, científica, filosófica, que le permita saber por qué está aquí. No está aquí solamente para comprar y consumir. Él está aquí porque tiene una razón de ser dentro del marco de la sociedad como tal. ¿Cuál es esa misión? Por supuesto, tienes que tener la capacidad de hacerlo. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos una sociedad que es más importante tener que ser, porque el sistema de mercado te lleva hacia allá, tenemos entonces una sociedad altamente deshumanizada con el prójimo, muy individualista, y rebajando las redes sociales de apoyo y la colectividad. Y una sociedad totalmente consumista de tecnología. Refiriéndome a la primera cuestión que le lancé, porque supongo usted que están en una familia, están en la mesa, están almorzando y todos están con el celular. Bueno, pero mira, te puedo decir, sí, el elemento tecnológico es uno de los elementos más importantes y que nos hemos hecho dependientes hasta de la inteligencia artificial hoy. Pero lo que quiero destacar aquí es que los elementos que se valoran en la sociedad no están en quién soy yo o Claro. quién quiero ser como tal. O sea, no está en el valorar un título académico, está en valorar el último iPhone. No está en valorar mis relaciones con la comunidad y cuánto yo puedo servir a la comunidad en intercambio. O sea, quién soy como tal, sino está en cómo me veo. Tengo que ir al gimnasio para verme bien porque hay modelos muy establecidos con respecto a esto. O tengo que ir al salón de belleza muy seguido porque efectivamente la visión de lo que soy está vinculado directamente a cómo me veo y qué es lo que muestro ante la sociedad, no en la realidad interna de lo que soy en su conjunto. Soy un profesional, he estudiado mucho, participo de grupos estudiantiles o de grupos eclesiásticos o de grupos organizados que permitan mejorar las condiciones de la comunidad. Esos elementos no están en el panorama de interacción de la sociedad en su conjunto, o no como debería ser como tal, sino, o sea, contemos cuántas librerías hay en este país versus cuántos salones de belleza. Claro. ¿Cuántas librerías hay en este país frente a ventas de celulares o de equipos que en alguna medida tú ves, y la gente critica mucho esto, pero no es culpa de ellos, es culpa del sistema que los lleva hacia allá? Tú llegas a una casa de un pobre que es de zinc, piso de tierra, y cuando entras ves un plasma de 48 pulgadas dentro de la sala. O no tiene como para repellar la casa, pero tiene un iPhone de $600. Entonces, ¿qué te indica esto? Te indica que en efecto hay una crisis de la sociedad en su conjunto en donde hemos perdido la razón humana de pensarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí es donde juega un papel importante la Facultad de Humanidades y las ciencias sociales para establecer precisamente elementos de acción, elementos de política. Pero si la política va en función de otra visión, de otra racionalidad que no sea esto, en efecto tenemos entonces la crisis de valores, normas, tradiciones, costumbres, influencias extranjeras, de crisis de identidad como tal.
Es decir, que las humanidades y las ciencias sociales propiamente explican, digamos, en este tiempo de crisis, donde usted mencionaba cuál es la situación, pero más que material, quizás dirigida al ser humano como tal. Por supuesto, entonces, mira, recalco esto, porque este es el programa de la Facultad de Humanidades, en donde nosotros debemos resaltar el papel que tiene la Facultad de Humanidades dentro de la Universidad de Panamá para recuperar esa visión y misión como tal, que en efecto se ve vaciada de contenido, uno, por los ataques externos que hoy tiene la universidad como tal, y dos, por los ataques ya de más de 2 décadas contra las humanidades como propiamente vistas fuera de la visión del mercado como no productiva, cuando no es así. Y en efecto también el debate que se tiene con respecto al papel de las ciencias sociales hoy. Entonces, esto hay que recuperarlo. La Facultad de Humanidades como tal tiene que recuperar ese papel, entender ese papel y organizarse internamente en todas nuestras carreras, en todos nuestros profesores, con nuestros estudiantes, de entender esto y poderse proyectar hacia afuera. Me da la impresión que debe haber un momento de reflexión, en primer lugar, por parte, supongo usted, de los docentes, de los estudiantes, donde reflexionen. Bueno, estoy estudiando francés, inglés, historia. Aparte de esta formación también, ¿cómo yo llevo esa formación hacia la sociedad? Claro, pero mira, nosotros tenemos que ser críticos, porque como hemos entrado en la dinámica del mercado, a cada rato nos han pedido que hagamos transformaciones curriculares. Pero, ¿cuál es la concepción que sostiene la transformación curricular como tal? Lo sostiene a través de la adecuación, entre comillas, del mercado frente a la carrera. Entonces, volvemos al mismo punto. Tenemos que responder a un mercado. Bueno, estamos formando filósofos. Bueno, ¿cuál es el mercado de los filósofos? Entonces empieza a decir, bueno, hay que llamar a la gente de secundaria para que ellos vayan a secundaria porque ellos van a dar clases en secundaria, porque no entienden mayor elemento de uso o práctica de esta disciplina como la filosofía. Los idiomas, bueno, entonces sí, ¿para qué me sirve el idioma? Bueno, me sirve para ser traductor y entro aquí, bueno, entonces ¿qué gano esto? Por supuesto que es una expectativa. Pero ¿qué más ofrece esto como elemento de aporte a la sociedad y no al mercado? Porque la dinámica de las transformaciones curriculares o de las adecuaciones de las carreras de las Facultad de Humanidades deben estar en función de lo que necesita la sociedad. Mira, hay una diferencia sustancial. A veces la gente lo equilibra y dice, no, pero si la sociedad es el mercado. No. La sociedad es un elemento mucho más complejo en donde, en efecto, se necesitan oficios, conocimientos, competencias que no necesariamente van a responder a un mercado. Entonces, por supuesto, ¿qué tenemos? Tiene que haber una relación importante entre lo que ofrece la Facultad de Humanidades, pero claro, con una racionalidad importante de nuestras unidades académicas, que se entiendan a sí mismas y que se discutan a sí mismas para, primero, conocerse mejor y entonces saber qué se ofrece a la sociedad en su conjunto. Ese debate es importante hacerlo dentro de... Eso último que menciona hacia la sociedad, ante una sociedad que, digamos, enmarca una necesidad constante, es decir, la parte productiva. Siempre debe haber producción. Lo que importa es el factor económico. Me da la impresión entonces que es una sociedad totalmente empobrecida, necesitada, tanto así que va a desplazar a las humanidades. Me da esa impresión. Es que esa es la tendencia, porque la tendencia del sistema y la tendencia del mercado es desplazar a las humanidades porque no son productivas. O por lo menos adecuar, entre comillas, adecuarse a lo que el mercado exige. Entonces, la razón de ser de la propia disciplina pierde su propia esencia. Claro. Porque, o sea, la filosofía es la filosofía en sí, la sociología es la sociología en sí. Entonces, es una disciplina como tal que tiene sus propios elementos y sus propias connotaciones como ciencia, como disciplina humanística en el caso de la filosofía. Pero esta esencia misma de nuestras propias disciplinas se pierde si nosotros respondemos solo al elemento material como tal. Que repito, y lo repito porque quiero que quede muy claro, no estamos diciendo que vamos a arrancarnos la ropa y decir solamente filosofía porque el mercado no quiero plata y no me des plata. Porque claro, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un equilibrio entre uno y otro
en donde se puedan mostrar a la sociedad esos elementos que la sociedad necesita, no solamente el mercado. Imaginemos si continúa esa sociedad de mercado empobrecida, necesitada, las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, entonces tendrían como objeto de estudio a un ser humano también vacío, necesitado, empobrecido. Bueno, pero es que eso depende, porque si nosotros no logramos que nuestras propias unidades académicas piensen sus propias disciplinas en tanto la razón de ser y la esencia de la disciplina, lo que nosotros vamos a estar haciendo es adecuando nuestras disciplinas a una realidad que vamos a decir, sí, ahora sí somos productivos porque nos intercambian en el mercado. Si ese es el elemento que evalúa, entonces vamos hacia allá, pero la idea es resistirse a ese elemento y respetar la esencia misma de la disciplina, así sea contradictoria a lo que el mercado exige como tal. Podríamos decir que es un reto que tiene actualmente las humanidades. Pero es un reto y un peligro en este caso. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros no hagamos, o sea, cuando digo nosotros, nos metemos a todas las disciplinas, tanto de ciencias sociales como de humanidades, no hagamos, primero, la mea culpa, y segundo, el análisis interno de nuestra propia disciplina. Por ejemplo, ¿qué somos nosotros como sociólogos? O sea, ¿qué es dentro de nuestro marco, de nuestro perfil, lo que se ofrece como tal, en tanto la sociedad en su conjunto? Y entonces hay que generar un debate de tipo epistemológico que sustente precisamente la esencia de todas nuestras disciplinas como tal. Cuando nosotros logremos esas discusiones internas en nuestras propias unidades académicas, tenemos como una especie de vacuna o el seguro que nos permite a nosotros, manteniendo la propia esencia de la disciplina, lo que realmente tenemos que entregar a la sociedad y lo que realmente se puede o no se puede intercambiar en un mercado que lo exige como tal. Se nos está acabando el tiempo, no quiero pasar por alto también, teniendo en cuenta que nos acompaña la profesora Yonera con nosotros, y refiriéndose al debate de la epistemología, la profesora Yonera publicó un artículo precisamente que tiene que ver con la forma de pensarse respecto al turismo también. Entonces los invito a que busquen ese artículo en el periódico La Estrella, ¿verdad? La Estrella, búsquenlo, ya se publicó, fue el domingo pasado, en la sección de pensamiento social, me da la impresión. El profesor, esto creo que da para más, para los oyentes creo que deben pensar si lo que yo estoy haciendo trae, primero, si lo que yo hago es en respuesta al mercado o propiamente a la esencia de la disciplina. Piense eso, estimado oyente. Lo hago en respuesta lo hago en respuesta al mercado, lo hago respecto al beneficio que me da económicamente, o hay algo más que trasciende, que implica conocer al ser humano como objeto de estudio. Últimas palabras, profesor Lazo, para los oyentes y que definitivamente requieren quizás más espacios para escucharnos. No, yo creo que primero felicitarlos por el programa y por el nivel de preguntas y debate que se generan aquí, y que nuestros oyentes puedan estar informados precisamente de estos debates internos. Yo creo que el tema de hoy nos lleva a la reflexión dentro de la Facultad de Humanidades y dentro de quienes estudian carreras de Facultad de Humanidades, que son muchos. Nos lleva a la reflexión sobre qué somos realmente y para qué estamos aquí como tal. Y que se complejice ese pensamiento en tanto qué soy y qué ofrezco a la sociedad en su conjunto. Pero también que nos llame a la reflexión de que definitivamente es absolutamente necesario debatir sobre nuestras propias disciplinas hoy, qué ofrecen hoy, y esto nos permite un seguro para fortalecer la Facultad de Humanidades y todas nuestras carreras, y sobre todo, no solamente la docencia como tal, la investigación humanística en su conjunto, la extensión humanística en su conjunto, la producción humanística en su conjunto, que son elementos propios de la naturaleza misma de la institución universitaria y de la facultad como tal. Entonces, repensar esto y qué es lo que estamos haciendo es sumamente importante para generar un repunte en estas funciones que la universidad nos exige, y dejar de lado un poco de que solamente aquí se da clase. Esto no es una escuela grande, esto no es un instituto superior. La Universidad de Panamá y la Facultad de Humanidades, si bien lo hacemos porque yo me siento muy orgulloso de ser parte de la Facultad de Humanidades, porque generamos debate,
generamos pensamiento crítico y mucho tenemos ahí y tenemos que seguir haciéndolo hacia adelante. Así que yo invito a que todos los profesores y estudiantes administrativos que escuchan Panorama Humanístico puedan pensar a sí mismo y pensar nuestro papel, principalmente a quienes lo necesitan afuera, porque la universidad necesita proyectarse y la humanidad necesita brindarse hacia las comunidades externas. Gracias, estimado oyente. Están totalmente invitados a que tomen también cualquier libro de su estantería, vaya a una librería, busque y tome su tiempo para pensar el contenido del libro y sobre sí mismo, también la condición como tal. Las humanidades nos fortalecen siendo humanos, sobre todo eso. Muchas gracias. Nos vemos para la siguiente programa de Panorama Humanístico.